El camino del cielo allanado, del Padre Pinamonti. Lectura quinta. El segundo obstáculo para salvarse es pecar fácilmente, porque se cuenta con el recurso de la confesión. ¿Por qué sucede que el hombre sea comúnmente más inclinado al temor que a la esperanza en sus negocios temporales, mientras que más bien espera que no temen las cosas que se refieren a la salvación de su alma? Consiste, sin duda, en que amamos con ardor aquello que interesa por esta vida pasajera y apenas nos aficionamos por lo que tanto importa para la eternidad. Así es que el mundo cristiano se halla lleno de personas a quienes no repugna el pecado, porque dicen: nos confesaremos, y a quienes ninguna inquietud causa el pecado porque ya se han confesado. Oh detestable temeridad, son palabras del eclesiástico. ¿Dónde has aprendido tu origen para cubrir la tierra con tu malicia? Ensayemos procurar que se comprenda primero la naturaleza de este obstáculo tan frecuente y tan peligroso para la salvación. ¿No se ha visto ciertamente hombre alguno que con entero conocimiento haya arrojado sus bienes en el fondo del mar porque esperase recogerlos? Y la gracia, que es el más precioso de todos los tesoros, la echan, digámoslo así, una infinidad de cristianos con la mayor tranquilidad, porque esperan recobrarla. ¿No es esto hacerse de propósito esclavos del demonio, como si estuviesen seguros de romper sus cadenas cuando querrán? Considerando esta gravísima ilusión en su primer origen, se comprende desde luego porque es la más antigua y la más inveterada de todas aquellas de que somos susceptibles. En efecto, esta misma ilusión fue sugerida por la serpiente a la primera y común madre de los pecadores, cuando la sedujo para que comiese del fruto prohibido, por la sencilla razón de que no le sucedería mal alguno, y que ella podía contar con la bondad del Señor. No moriréis. También Adán, aunque no seducido como Eva, según el apóstol, se hizo sin embargo cómplice de su crimen, porque creyó, dice San Agustín, que su falta, por enorme que fuese, sería perdonada. Adán pecó, añade Santo Tomás, en la idea de que Dios sería misericordioso. De otra parte, cuando el demonio emprendió tentar al mismo Jesucristo en el desierto, lo esperaba todo de su presunción, si podía inspirársela. Le condujo a lo más alto del templo y le dijo: si sois el Hijo de Dios, arrojaos, porque está escrito que el Señor os ha confiado al cuidado de sus ángeles, a quienes ha ordenado que os acompañasen por todas partes y guardaros, y que si había algún paso difícil en que peligraseis recibir algún mal, os llevarían entre sus manos. No es pues extraño que la ilusión de que tratamos sea tan común entre nosotros. El espíritu del error la empleó inútilmente con el Hijo de Dios, es verdad. Sin embargo, la empleó y la usa hoy día, porque le dio resultados desde un principio. Continúa en hacerla, continúa solicitándonos al crimen, persuadiéndonos que los ministros de Jesucristo nos socorrerán como ángeles de paz y que nuestras caídas, por frecuentes que sean, no causarán jamás nuestra reprobación. Pero de otro lado, lo que parece inconcebible es que seamos tan obcecados para no ver tan grosera ilusión
y tan endurecidos para no sentir la monstruosa ingratitud que entraña. Esto no es otra cosa que convertir en veneno la fuente de la gracia que nos ofrece con el sacramento de la penitencia. Es convertir el remedio de los males de nuestra alma en un objeto de triunfo para el demonio, según dice San Ambrosio en el libro segundo de la penitencia. Lectura sexta. Es muy perjudicial para la salvación la facilidad de pecar, fundada sobre el recurso de la confesión. No puede dudarse que la condenación de un crecidísimo número de cristianos tuvo origen en su audacia en pecar, fundada sobre el recurso de la confesión. Esos desgraciados estaban muy lejos de imaginarse que su vida debía terminar con tan funesto fin. Frecuentaban, como tantos otros, los sacramentos de la Iglesia para acusarse de sus iniquidades. Creían, como tantos otros, que un castigo eterno, el infierno, es la herencia de los pecadores. Tampoco dejaban de pensar de vez en cuando en tan formidable castigo y de temerlo. Sin embargo, tampoco dejaron de pecar, porque pretendieron que la confesión de sus faltas, acompañada de algunas señales de compunción, sería lo bastante, y que si reincidían en sus desórdenes, se desquitarían por el mismo precio. Examinemos este principio para nuestra particular instrucción. Primero, cometer faltas innumerables es la primera consecuencia de tan erróneo principio. Se acerca al tribunal de la penitencia en ciertas festividades. Se confiesa de sus pecados, atestigua su arrepentimiento y después resiste por algún tiempo los embates de sus pasiones. Mas apenas ha dado la primera recaída que se deja arrastrar por la corriente de la misma pasión. No anda, sino que corre y vuela por los caminos de la iniquidad. ¿Quién es capaz de echar la cuenta de todas las faltas cometidas por un hombre colocado en tan deplorable estado? Hace tantos pecados. ¿Cuántos son los objetos que se presentan a su vista conformes a sus desarregladas inclinaciones? Muy embarazado se hallaría él mismo de calcular todas sus caídas. Solo él tiene conocimiento de todos esos objetos, porque solo él sabe de qué manera conmueve su sensibilidad. Es necesario que el ministro de Jesús acepte una declaración vaga de una multitud de pecados, cuyo número preciso ignora el mismo penitente. En efecto, como cuenta con el perdón de sus faltas por el medio fácil de la confesión, lo mismo ha de costarle declarar muchos que pocos cuando deba acusarse. Así que son infinitos, por decirlo así, los pensamientos, los deseos, las palabras, las obras de iniquidad. Sin querer exagerar su número, tal vez llega, a más de 1 millón de crímenes en menos de un año. Todo puede llegar a ser ocasión de pecado, desde el punto que la confesión, lejos de ser un freno para retenernos, pasa a ser un motivo para impulsarnos. Después de esto, aún se atreven a decir que la paciencia de Dios no se cansará y que nos salvará siempre del fuego eterno con tanta frecuencia merecido. He aquí, sin embargo, la amenaza que nos hace por uno de sus profetas. Todos los remedios empleados para curaros son inútiles. Os heriré como enemigos. Os castigaré cruelmente a causa de la multitud de vuestras iniquidades. No dice el profeta que se os hayan denegado los remedios. Se lamenta al contrario
de que no se aprovechen. Mas a pesar de ser tan cruel el castigo anunciado por el profeta, me parece que es aún muy inferior a vuestro crimen, porque no solo inutilizáis los socorros que se os ofrecen, sino que abusáis de ellos, pervirtiendo su naturaleza. Cambiáis en alimento de pecado un sacramento que es su remedio. Si peco, decís, ¿y qué? Me confesaré cuando yo quiera. Si peco nuevamente, me confesaré también. El sacramento de la penitencia se estableció para recurrir a él en caso de necesidad. Con tales máximas se acumulan faltas sobre faltas, sin imaginar que, irritado el Señor, nos herirá muy pronto como enemigos y nos castigará cruelmente a causa de la multitud de nuestras iniquidades. Segundo, la enormidad de las faltas sigue naturalmente a la multitud, pues ¿qué importará que sean más o menos graves, toda vez que ya se tiene la costumbre de cometerlas sin número, bajo el principio de que solo se trata de acusarse después de cometidas? De otra parte, así como el hábito del pecado venial conduce por fin al mortal, del mismo modo, con mayoría de razón, el hábito del pecado mortal conduce a los más lamentables desórdenes. En verdad, parece evidente que las más enormes faltas dejarán de alarmar, desde que la confesión sea también un recurso para ellas. ¿Quién impedirá el pecado de permitírselas si encuentra placer en ellas? Nada podrá contenerle. El perdón, según él, no será más difícil para las unas que para las otras. Afecta ese perdón a la confesión de sus pecados. De consiguiente, contará obtenerlo, sean los que fueren. Con tales disposiciones, no se tarda mucho de ser contado entre esos monstruos de iniquidad de que habla el profeta. Se corrompe hasta el fondo de su corazón. Se hunde hasta la más profunda degradación de costumbres. Se contrae una costumbre viciosa que influye sobre toda su conducta. Todos los pensamientos, los deseos y las acciones se resienten de ello. Ya no son esas llagas comunes a los mismos mundanos. Son llagas que han penetrado hasta la médula de los huesos. Es una lepra de que se haya cubierto el pecador, y los juicios de Dios no serán pues de temer. Cansado de ver que los cristianos, que deberían componer un pueblo santo, superan por su iniquidad a los idólatras, se determina por último a no sufrir más tales excesos, puesto que se han hecho abominables como las cosas que aman, se vengará de sus crímenes. Tercero, con el recurso presuntuoso y malentendido de la confesión, se cae en una seguridad letárgica acerca de los pecados cometidos y que se han confesado. Se han cometido en la persuasión que bastaba confesarlos y no se ha dejado de hacer. Es una especie de cuenta liquidada con la cual ya no se debe pensar. Este es justamente el carácter del impío, tal como lo ha descrito el Espíritu Santo. El impío, cuando ha llegado al fondo del abismo, desprecia. Es decir, cuando ha llegado al supremo grado de la perversidad, ya no le embaraza el estado de su conciencia. Sin embargo, hay otros entre esos pecadores que aún van más lejos,
No se limitan a despreciar sus pasadas iniquidades. Quieren recordarlas aún al espíritu como para gozarlas de nuevo. Quieren vanagloriarse ante los hombres. Se alegran de haber obrado mal y triunfan en los más criminales objetos. Pero así se prostituyen los cristianos, sin haber renunciado al Evangelio. Este es un prodigio de iniquidad semejante a aquel que causó la desolación, el duelo y las lágrimas de Sión. Las palabras y las obras de ese pueblo se han levantado contra el Señor. Han publicado en alta voz su pecado, como Sodoma. Desgraciados, Dios les ha devuelto el mal que se han atraído, y Judá está cerca de su ruina. Más aún, ¿son cristianos los que se abandonan a tales excesos? ¿Creen que un solo pecado grave les hace merecedores de una muerte eterna y que esta muerte puede alcanzarlos en cualquier instante? ¿Cómo pues se atreven a gustar aquello que causa la muerte al que lo gusta? No solo se gusta tan venenoso fruto, sino que se devora, se alimentan con él a todas horas sin saciarse jamás, sin jamás pensar que causa la muerte. ¿No es esto pecar simplemente con seguridad? Es mucho más. Es pecar con la más inaudita estupidez. Porque puede haber otra cosa de mayor que imaginarse que la sola confesión del crimen es no solo el perdón, sino y también el motivo de reincidir. ¿Qué? ¿Una vana esperanza de perdón? Es un cebo para pecar, dice San Ambrosio. Corresponde, pues, después de una vida que no ha sido otra cosa que una cadena de monstruosas iniquidades, ser condenado a vivir eternamente en los más horribles suplicios. Lectura séptima. Remedios contra la facilidad de pecar, fundada sobre el recurso de la confesión. El primer remedio para tan grave mal es la oración. He aquí la que dirigiréis a Dios a menudo y con toda el alma. Bueno sois, oh Dios mío, sois la bondad misma, sois la bondad por esencia. Dignaos enseñarme a guardar vuestros santos mandamientos. Que vuestra bondad alcance de vos esta gracia que os pido para mí, que conozco toda mi indignidad. Dios espera, cuando es bueno respecto de vosotros, perdonándoos vuestros pecados en el tribunal de la penitencia, que seréis buenos siguiendo su ejemplo, y que no volveréis a ofenderle, quebrantando su santa ley. Vosotros, al contrario, habéis aumentado tanto más vuestra malicia para ofenderle, cuanto mayor ha sido su bondad para sufrir vuestras injurias y para invitaros al arrepentimiento. ¿Dónde hayáis establecida esta ley, que los más señalados beneficios tengan en cambio las más indignas afrentas? Si no creéis que entre la bondad de Dios y la malicia del pecado haya una oposición infinita, ignoráis que Dios es un ser soberanamente perfecto. No creer esta oposición es intentar que Dios se desmiente a sí mismo. Es pretender que su bondad os sea un motivo de cometer impunemente el pecado, que es su irreconciliable enemigo. El segundo medio para curarnos lo hallaremos buscando el origen del mal,
que nace de una doble ignorancia. Es la primera, no saber lo que es la confesión en sí misma. Y la segunda, desconocer los efectos que produce en nosotros. No, los que pecan tan audazmente, porque cuentan con el recurso de la confesión, no saben en qué consiste confesarse. Según ellos, no es otra cosa que declarar exactamente sus faltas, después de lo cual todo está hecho. Deploran los ministros de la penitencia esta grosera ignorancia, de la cual son tristes testigos. Ponen todo el cuidado esos pecadores antes de confesarse en fijar bien en su memoria la especie y el número de sus faltas, y toda su inquietud después de confesados se reduce a haber tal vez olvidado alguno. Si fuera cierto que bastase la exacta declaración de las faltas para alcanzar su perdón, muy ancho sería el camino del cielo, diga lo que quiera el Evangelio. ¡Qué grande pena habría en declarar secretamente nuestros pecados, puesto que desde la infancia nos acostumbramos a ello, y que nuestra reconciliación con Dios y la posesión de una eterna dicha se hallarían unidas a esta declaración? Entonces, la confesión no sería un rompimiento del corazón, como dicen las sagradas letras, sino un acto de la memoria. Entonces los libertinos, que han perdido hasta el último resto del pudor, que se glorian de sus desórdenes y contra los cuales se han hecho una frente de alambre, tendrían gran ventaja sobre los pecadores contritos, que van a prosternarse a los pies de un sacerdote, llenos de vergüenza, confundidos, turbados, humillados, a la vista de sus miserias. Confesarse, pues, siguiendo lo que la religión nos enseña, es convertirse a Dios. Es necesario, sin duda, para esto, una verdadera declaración de nuestros pecados a un ministro de Jesucristo. Pero este solo acto no cambia al pecador en penitente. Para operar esa transformación es necesario que se le una el dolor de haber cometido esos mismos pecados. Pero este dolor debe ser sobrenatural, soberano y eficaz. Si falta una de estas condiciones, es un falso penitente. Un penitente como Saúl, como Antíoco, como Judas. Estos prevaricadores confesaron su crimen sin recibir el perdón, porque solo fueron penitentes de palabra. Definamos aquí las 3 condiciones de una verdadera penitencia para recordarlas fácilmente. Primera, el dolor de las faltas pasadas debe ser eficaz. Es decir, que el pecador debe estar en la firme resolución de no ofender más al Señor, sean las que fueren las circunstancias en que se halle. Segunda, este dolor debe ser soberano, es decir, que debe inclinarnos a detestar el pecado sobre todas las cosas, de modo que colocados en la inevitable alternativa o de pecar o de perder nuestros bienes, nuestra honra y aún la vida, preferiríamos experimentar todas estas pérdidas antes que perder la amistad de Dios, merecer la exclusión de la eterna herencia y hacernos dignos del infierno por una sola infidelidad. No es necesario, en verdad, que nos representemos minuciosamente los males temporales a que podríamos estar expuestos, pero es necesario que Dios, que sondea los corazones, ve en el nuestro la preferencia que ocupa sobre todas las criaturas. Tercera, este dolor debe ser sobrenatural en su principio y en su motivo.
En su principio, porque recibe su precio de la gracia del Señor. En su motivo, porque debe estar preparado para la fe, para detestar un mal que no es conocido por la fe. Así es que cualquiera que se confiesa sin tener este dolor, ¿en qué estado se halla al salir del tribunal de la penitencia? Sale cargado con todo el peso de sus iniquidades. Pero, si en este caso se persuadiese que se había confesado bien, esa persuasión racional podría impedir que hubiese cometido un sacrilegio, mas no impediría que fuese reprobado. Si la muerte seguía inmediatamente después de tal confesión, supongamos que un sacerdote hubiese bautizado a un niño con vino blanco, bien persuadido de que era agua. La buena fe del sacerdote podrá muy bien excusarlo, pero no podrá hacer que el niño sea realmente bautizado. La buena fe no podría suplir una parte esencial de un sacramento, y el agua es la materia del bautismo. Pero así como el agua es la materia del bautismo, de la misma manera, el dolor de los pecados es materia del sacramento de la penitencia. Aunque creáis sinceramente que vuestro dolor es verdadero, Dios, que sabe lo que le falta, os conmina con penas eternas, si no hacéis penitencia. Tan necesario es el bautismo del agua para borrar el pecado original, como necesario es el bautismo de la penitencia para borrar el pecado actual. Es la doctrina de santos doctores. Esto supuesto, pregunto si es presumible que un hombre que no teme pecar por la sencilla razón de que se confesara, tenga un verdadero dolor de sus faltas pasadas. Un dolor tal como lo hemos definido, cuando se presenta al tribunal de la penitencia. Parece evidente que no tiene este dolor y, aunque ni siquiera conoce su necesidad, cuando dice: si peco, solo tendré que confesarme. Porque sería una insensatez decir: voy a hacer el mal, pero después de haberlo cometido, sentiré más que la pérdida de cuanto poseo de haberlo hecho. Voy a manchar mi alma, pero después de esto, desearé lavar esta mancha con amargas lágrimas y hasta con mi sangre si fuese necesario. Vos mismo, cristiano, cuando queréis apartar a algún amigo de algún mal negocio, ¿qué le decís para intimidarlo? Que vaya con cuidado, que es muy probable, que es cierto que se arrepentirá. ¿Y vuestro amigo qué hace? Abandona su deseo, si está convencido que se arrepentirá de haberlo ejecutado. En verdad, este razonamiento tan sencillo como es, no basta para poner en duda que vos hayáis tenido hasta el presente siquiera un ligero arrepentimiento. Juzgad, pues, si podéis creer prudentemente, que hayáis tenido uno que fuese bastante para cambiaros en un hombre nuevo, para convertiros. Juzgad si podéis prometeros racionalmente haber concebido de vuestros pecados un dolor que comparado con cualquier otro sea como el mar comparado con los ríos. Además, siendo sobrenatural el verdadero arrepentimiento de las faltas pasadas, procede de la gracia, y la gracia es un don de Dios. Si es un don, es un beneficio puramente gratuito que el Señor solo concede a los que quiere. De otro modo, no sería un don, dejaría de ser una gracia. De otra parte, esta misma gracia es un don de los preciosos que la bondad de Dios puede dispensarnos. Es uno de los más grandes efectos de su omnipotencia, en términos que si os hacía dueño absoluto del universo, os daría infinitamente menos, que no vale un solo acto de contrición. Un don tan precio, ¿creéis que Dios deba prodigároslo?
todas las veces que os plazca, un don que rehúsa tantos cristianos entregados a la dureza de su corazón, un don por el cual los santos han mortificado tanto su carne, han derramado tantas lágrimas, han hecho tan fervorosas súplicas. San Carlos Borromeo hacía todos los años una confesión general de su pasada vida, a fin de obtener un verdadero dolor de sus faltas, por las cuales, sin embargo, gemía y suplicaba a todas horas ante Dios. Hacía su retiro, donde vivía muchas semanas, y el día que debía confesarse, pasaba más de 8 horas ejercitándose en actos de contrición y rogando al Señor que se dignase concederle la singular gracia de concebir una verdadera. Vos, que acerca de este punto tenéis por lo menos las más fuertes preocupaciones contra vuestra conducta. Vos, que cometéis a sangre fría más de 1 millón de faltas en un año. Vos, que no pensáis ni en la enormidad del pecado, ni en la bondad de Dios a quien ofendéis, y que ni siquiera leéis los libros a propósito para instruiros de esas materias. Vos, que os contentáis con acercaros a un sacerdote para hacerle la historia de vuestros desórdenes. ¿De qué modo habréis alcanzado la gracia de la contrición? Tal vez, no la habéis siquiera pedido. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.